Descender el cuerpo de Silvia Pinal en un féretro. ¿Sabías que algunos funerales de famosos mexicanos se convirtieron en verdaderos escándalos? Aquí estamos el pueblo de México llorando su muerte y queremos verlo. Y que muchos de esos momentos quedaron marcados por el drama, los secretos y las tensiones familiares? Desde despedidas multitudinarias que terminaron en caos, hasta peleas entre familiares, amores ocultos que aparecieron en pleno velorio y revelaciones que nadie esperaba escuchar frente al ataúd. Y no te vayas antes del final, porque el último funeral dejó a todos en shock cuando ocurrió algo que nadie pensó que pasaría en plena despedida. ¡Chespirito! ¡Chespirito! El homenaje a Chespirito fue como un bálsamo para millones de mexicanos. Al despertar la mañana. Jorge Negrete fue un legendario actor y cantante. El 5 de diciembre de 1953, murió en Los Ángeles, California, a los 42 años, después de una larga lucha contra la cirrosis hepática. Su fallecimiento sacudió profundamente a México. El 7 de diciembre su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México en un avión C-3, acompañado por su esposa María Félix. Al llegar al aeropuerto capitalino, el féretro fue recibido por una multitud de más de 10,000 personas. De ahí, el cortejo fúnebre se dirigió a la Asociación Nacional de Actores, donde se instaló la capilla ardiente en el teatro que hoy lleva su nombre. Se calcula que en ese tiempo, cuando la Ciudad de México tenía cerca de 3 millones de habitantes, alrededor de 500,000 personas salieron a las calles para despedirlo durante el recorrido. Ya en el teatro, con el ataúd abierto, unas 50,000 personas pasaron frente a su cuerpo para rendirle homenaje. Al día siguiente, el cortejo avanzó rumbo al Panteón Jardín, encabezado por Pedro Infante, quien lo escoltó en motocicleta. En un automóvil detrás viajaban María Félix y Mario Moreno Cantinflas. Finalmente, Jorge Negrete fue sepultado en el Panteón Jardín, donde miles de admiradores le dieron el último adiós entre lágrimas y canciones rancheras. Su funeral fue uno de los más multitudinarios en la historia de México, reflejando el enorme cariño que el pueblo sentía por el icónico charro cantor, cuya voz y legado continúan vivos hasta hoy. A ver, cántale en español, a ver qué quiere decir. Te la canto, me canso ganso, dijo un zancudo cuando... Germán Valdés Tintán fue uno de los comediantes más queridos del cine mexicano. Su velorio fue un acontecimiento lleno de tristeza y respeto. Tras su muerte el 29 de junio de 1973, a los 57 años, a causa de una insuficiencia hepática y problemas renales, sus restos fueron velados en la Ciudad de México. La ceremonia se realizó en la funeraria Galloso, donde familiares, amigos y admiradores acudieron a darle el último adiós. Entre los presentes estuvieron figuras del cine y la televisión, como su hermano Ramón Valdés, su esposa Rosalía Julián y otros colegas del medio artístico que lo recordaron con afecto. A pesar de su enorme popularidad, su despedida fue más discreta que la de otros ídolos de la época de oro del cine mexicano. Sin embargo, el cariño del público se hizo notar con numerosas muestras de admiración. El 30 de junio, un cortejo fúnebre llevó su cuerpo al Panteón Jardín, donde fue enterrado. Su lápida tiene un epitafio que resume su esencia: al fin sin timbres, carnal, una frase que recuerda su estilo pachuco y su característico sentido del humor. Javier Solís fue un ídolo de la música ranchera y del bolero ranchero. El 19 de abril de 1966, México se vistió de luto con su inesperada muerte. Falleció a los 34 años en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México, después de una operación de vesícula que se complicó. Su partida dejó un enorme vacío en la música mexicana, ya que era considerado el sucesor natural de Pedro Infante y Jorge Negrete. Su velorio se realizó en una funeraria donde miles de admiradores se reunieron para despedirlo. El féretro fue acompañado por mariachis que interpretaron sus canciones más famosas, mientras la gente, entre lágrimas, lo despedía con profundo respeto. El cortejo avanzó por las calles de la Ciudad de México rodeado por una multitud que lo acompañó hasta su última morada. Finalmente fue sepultado en el Panteón Jardín, donde su tumba sigue siendo visitada por seguidores que lo recuerdan con cariño. El más grande mimo de habla hispana y que trascendiera al mundo como Cantinflas, falleció anoche. Mario Moreno Cantinflas fue una leyenda de la cultura mexicana. Su sepelio fue un evento de enorme magnitud. Tras su muerte el 20 de abril de 1993, a los 81 años, a causa de cáncer de pulmón, todo el país se volcó en homenajes y despedidas para el inolvidable comediante. El velorio se realizó en la Asociación Nacional de Actores,
donde miles de personas acudieron a rendirle tributo. Políticos y figuras del espectáculo estuvieron presentes, junto con una multitud de admiradores que esperaba despedirse de su ídolo. El entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, envió una ofrenda floral y expresó sus condolencias. El féretro fue colocado en una capilla ardiente rodeada de flores, mientras el mariachi interpretaba melodías tradicionales en su honor. La emoción y el respeto se hicieron evidentes entre lágrimas, aplausos y muestras de cariño de los asistentes. El cortejo fúnebre recorrió la Ciudad de México con miles de personas colocadas a lo largo de las calles para despedir al mimo de México. La caravana avanzó lentamente hasta llegar a la Catedral Metropolitana, donde se celebró una misa de cuerpo presente ante una multitud profundamente conmovida. Finalmente, Mario Moreno fue sepultado en el Panteón Español en una ceremonia íntima, donde familiares y amigos cercanos le dieron el último adiós. Desde entonces, su tumba se ha convertido en un lugar de visita constante para admiradores que lo recuerdan como el más grande comediante en la historia del cine mexicano. María Félix fue una de las máximas figuras del cine mexicano. El 8 de abril de 2002, falleció mientras dormía en su residencia de Polanco, en la Ciudad de México, a la edad de 88 años. Su muerte coincidió con el día de su nacimiento, lo que añadió un aire de misterio a su partida. Su cuerpo fue velado en la agencia Galloso de Félix Cuevas, donde familiares, amigos y admiradores acudieron a despedirla. La capilla estuvo rodeada de arreglos florales y de un ambiente solemne. Figuras del cine, la televisión y la política se hicieron presentes para rendir homenaje a la icónica actriz. El cortejo fúnebre partió rumbo al Palacio de Bellas Artes, donde se le ofreció un homenaje de estado digno de su legado. Ahí, miles de seguidores se reunieron para despedirla entre aplausos y gritos de «Viva María Bonita». En el recinto se proyectaron escenas de sus películas y se interpretó música en su honor. Finalmente, su cuerpo fue trasladado al Panteón Francés de la Piedad, donde fue sepultada junto a su familia. Sus restos descansan en un mausoleo con la inscripción «Aquí yace María Félix, la Doña», un epitafio que simboliza su inmortalidad dentro de la cultura mexicana. Roberto Gómez Bolaños Chespirito fue el creador de una época en la comedia y la televisión latinoamericana. Su fallecimiento el 28 de noviembre de 2014, a los 85 años, provocó un profundo luto en millones de admiradores alrededor del mundo, quienes crecieron con personajes como el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Tras su muerte en Cancún, Quintana Roo, sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México, donde se organizó un emotivo homenaje en las instalaciones de Televisa San Ángel, empresa que fue su casa durante décadas. El 30 de noviembre de 2014, el Estadio Azteca fue el escenario de una gran despedida pública, donde miles de admiradores acudieron a darle el último adiós. El evento fue llamado Gracias por Siempre, Chespirito, y estuvo marcado por homenajes de sus seguidores, la presencia de personas disfrazadas como el Chavo, el Chapulín Colorado y el Dr. Chapatín, así como una procesión con su féretro en medio del campo. Su viuda, Florinda Mesa, y familiares cercanos estuvieron presentes, visiblemente conmovidos. Después de la despedida en el Estadio Azteca, el cortejo fúnebre avanzó por las calles de la Ciudad de México, seguido por una multitud de seguidores. Finalmente, los restos de Roberto Gómez Bolaños fueron sepultados en el Panteón Francés de la Piedad en una ceremonia privada con la asistencia de familiares y amigos cercanos. Su tumba se convirtió en un sitio de visita para admiradores que continúan rindiéndole tributo, recordando su legado y el impacto que tuvo en la televisión y en la cultura popular de México y Latinoamérica. Juan Gabriel fue uno de los cantautores más queridos y emblemáticos de habla hispana. Su fallecimiento el 28 de agosto de 2016, a los 66 años, debido a un infarto en su residencia de Santa Mónica, California, conmocionó a México y a toda Latinoamérica. Los restos de Juan Gabriel fueron cremados en California y su familia decidió llevar sus cenizas a Ciudad Juárez, Chihuahua, la ciudad donde creció y que siempre consideró su hogar. El 3 de septiembre de 2016, miles de personas se reunieron en su casa, conocida como la Casa de Juan Gabriel, para rendirle tributo. La explanada del recinto fue adornada con flores, mariachis y mensajes de amor de sus seguidores, quienes cantaban sus más grandes éxitos entre lágrimas y aplausos. El 5 de septiembre, su urna fue trasladada a la Ciudad de México, donde recibió un homenaje de Estado en el Palacio de Bellas Artes, un honor reservado para las más grandes figuras de la cultura mexicana. Durante 2 días, miles de admiradores hicieron largas filas para despedirse del Divo de Juárez,
mientras mariachis y orquestas interpretaron sus canciones más emblemáticas. Personalidades del medio artístico y político asistieron al evento reconociendo su invaluable contribución a la música. Después del homenaje en la capital, sus cenizas regresaron a Ciudad Juárez, donde fueron colocadas en su casa, convertida en museo, cumpliendo así el deseo del artista de permanecer en el lugar que siempre llamó su hogar. El funeral de Juan Gabriel fue una muestra del amor que México y el mundo le tenían, despidiéndolo con música, flores y gratitud por un legado que continúa vivo en el corazón de millones. Silvia Pinal fue una de las figuras más representativas del cine mexicano. Falleció el 28 de noviembre de 2024 a los 93 años. Su despedida estuvo marcada por homenajes que destacaron su legado artístico y la enorme influencia que tuvo en la cultura mexicana. El 30 de noviembre se realizó un emotivo homenaje en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. El cortejo fúnebre partió desde una funeraria ubicada al sur de la ciudad, recorriendo avenidas emblemáticas como el Eje Central, mientras admiradores se reunían para rendirle tributo. El féretro, transportado en una carroza Rolls-Royce de los años 30, llegó al recinto donde fue recibido con aplausos y muestras de cariño. Durante la ceremonia destacaron las palabras de sus hijas Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán, quienes resaltaron no solo su trayectoria profesional, sino también su papel como madre y pionera en distintas facetas del arte y la política. El Coro de Bellas Artes interpretó piezas significativas de su carrera, culminando con un tema en honor a su contribución al teatro musical en México. Tras el homenaje, los restos de Silvia Pinal fueron trasladados nuevamente a la funeraria, donde se realizó una ceremonia privada con familiares y amigos cercanos. Posteriormente, sus cenizas fueron depositadas en la cripta familiar en el Panteón Jardín de San Ángel, en la Ciudad de México. La despedida de Silvia Pinal reflejó el profundo impacto que tuvo en la cultura mexicana y el cariño que el público le expresó a lo largo de su vida. Amado Nervo fue un poeta y diplomático mexicano de gran relevancia. Falleció el 24 de mayo de 1919 en Montevideo, Uruguay, a los 48 años, debido a una insuficiencia renal. Su muerte causó una gran conmoción en el mundo literario y cultural, especialmente en México, donde era considerado uno de los poetas más importantes de su tiempo. Al ser diplomático y una figura destacada de la literatura hispanoamericana, su fallecimiento en Uruguay provocó una despedida solemne en ese país. Se le rindieron honores en Montevideo, donde se realizó una ceremonia formal con la presencia de autoridades, escritores y diplomáticos. Siguiendo la voluntad del gobierno mexicano, sus restos fueron trasladados en el buque Guerrero hacia México. El traslado se convirtió en un acontecimiento relevante, ya que en cada puerto donde la embarcación atracó fue recibido con respeto y homenajes. Al llegar a la Ciudad de México, el 14 de noviembre de 1919 se organizó un funeral de Estado con honores nacionales y un multitudinario recibimiento. Sus restos fueron colocados en el Palacio de Bellas Artes, donde miles de personas acudieron para rendirle tributo. Finalmente, Amado Nervo fue sepultado en la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón de Dolores, donde descansa junto a otras grandes figuras de la cultura. Pedro Infante fue el máximo ídolo del pueblo mexicano. El trágico 15 de abril de 1957, su vida llegó a su fin a los 39 años en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán, a las 7:54 de la mañana. Según los primeros informes, la aeronave que él mismo piloteaba sufrió una falla en el motor debido al exceso de carga, precipitándose a tierra a unas 6 millas del aeropuerto. Al día siguiente, el 16 de abril a las 11 de la mañana, su cuerpo, visiblemente calcinado, llegó a la Ciudad de México, donde una multitud lo esperaba para recibirlo. Fue trasladado de inmediato a una funeraria, donde se cambió el ataúd por uno metálico sellado para evitar que se abriera. Posteriormente, la carroza fúnebre se dirigió al Teatro Jorge Negrete, donde se instaló la capilla ardiente. Allí, su madre, Doña Refugio Cruz, junto con María Luisa León, Irma Dorantes y Lupita Torrentera, presidieron la emotiva despedida del artista. El duelo duró 2 días y reunió a una cantidad impresionante de admiradores. Las autoridades estimaron que más de 300.000 personas se congregaron para acompañarlo en su último adiós. La procesión fúnebre avanzó con dificultad, encabezada por 40 motociclistas de tránsito que apenas podían abrir paso entre la multitud que, con profundo respeto, formó una valla humana desde el teatro hasta el cementerio. El ídolo fue sepultado en el Panteón Jardín, acompañado por las notas de las canciones que lo convirtieron en una leyenda. El santo, cuyo nombre real era Rodolfo Guzmán Huerta,
fue el luchador más emblemático de México. Su velorio fue uno de los más recordados. Falleció el 5 de febrero de 1984 a los 66 años debido a un infarto agudo al miocardio, poco después de una presentación en el Teatro Blanquita. El santo fue sepultado en el Panteón Mausoleos del Ángel, ubicado en la Ciudad de México, cumpliendo su deseo de ser enterrado con su icónica máscara plateada. Su funeral fue uno de los más concurridos en la historia del país, con la asistencia de aproximadamente 10.000 personas, incluyendo a figuras destacadas de la lucha libre como Blue Demon y Mil Máscaras. El cortejo fúnebre estuvo rodeado por una multitud de admiradores que deseaban rendir homenaje al ídolo. El traslado del féretro desde la funeraria hasta el panteón tomó varias horas debido a la gran cantidad de personas que se reunieron para despedirse. Durante la ceremonia se vivieron momentos de profunda emoción. Compañeros y amigos cercanos mostraron su dolor ante la pérdida del legendario luchador. Poco antes de su fallecimiento, el santo sorprendió al público al retirar parcialmente su máscara durante una aparición en el programa de televisión Contrapunto, mostrando por primera vez parte de su rostro en público. Este gesto fue interpretado como una despedida simbólica hacia sus seguidores. Lola Beltrán fue la inolvidable reina de la canción ranchera. Su funeral fue un acontecimiento profundamente conmovedor que reflejó el enorme cariño y respeto que el pueblo mexicano le tenía. Falleció el 24 de marzo de 1996 en la Ciudad de México a causa de una tromboembolia pulmonar. Su cuerpo fue velado en la agencia funeraria ubicada en la zona de Félix Cuevas, donde desde las 9 de la noche comenzaron a llegar numerosos admiradores para rendirle homenaje. Posteriormente, sus restos fueron trasladados al Palacio de Bellas Artes, donde se le ofreció un homenaje póstumo, un honor reservado para las figuras más importantes del arte y la cultura en México. El 27 de marzo, su cuerpo fue llevado a su tierra natal, El Rosario, Sinaloa. Cientos de personas se reunieron frente a la casa de la familia Beltrán para despedirse del artista. A las 10 de la mañana, la caravana fúnebre inició su recorrido hacia el panteón, ubicado a pocas cuadras del número 19 de la calle que lleva su nombre. Durante el trayecto, miles de personas acompañasen el cortejo. Al llegar al cementerio, la multitud le brindó el último aplauso a Lola Beltrán. Amigos cercanos como Juan Gabriel, Amalia Mendoza y su hija María Elena interpretaron algunas de las canciones más representativas de la cantante, provocando que cientos de admiradores derramaran lágrimas de tristeza. La tumba de Lola Beltrán se encuentra en el Panteón San Juan, junto a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Es una tumba sencilla, adornada con flores y una imagen de la Virgen, reflejando su humildad y su fe. La prensa internacional también dio amplia cobertura a su fallecimiento, destacando su legado en medios como The New York Times y El Clarín. José Alfredo Jiménez fue el compositor más representativo de México. Su funeral, celebrado tras su fallecimiento el 23 de noviembre de 1973, fue un evento profundamente emotivo. Con apenas 47 años, su muerte dejó una huella imborrable en el corazón del pueblo mexicano. Días antes de fallecer, José Alfredo apareció en televisión para interpretar su canción Gracias, acompañado de mariachi, con el sombrero en la mano y una cobija mexicana sobre los hilos. Visiblemente delgado, debido a la cirrosis hepática que padecía, se despidió de su público con palabras que mostraban su gratitud y su aceptación del destino. El velorio se llevó a cabo en la Ciudad de México, donde figuras destacadas como el cineasta Emilio Fernández expresaron su dolor por la pérdida del artista. Su madre, doña Carmen, recordó anécdotas de su infancia, destacando su amor por la música desde muy temprana edad. Ramón Valdés fue el actor inmortalizado como Don Ramón en la serie El Chavo del Ocho. El 9 de agosto de 1988, México perdió a uno de sus actores más queridos. Falleció a los 63 años debido a un cáncer de estómago. Su partida dejó un vacío en el corazón de millones de seguidores en toda América Latina. El velorio se realizó en la Ciudad de México y fue una ceremonia íntima, reservada principalmente para familiares y amigos cercanos. Entre los asistentes destacó Angelines Fernández, la actriz española que interpretó a Doña Clotilde. Ella fue la única del elenco principal de El Chavo del Ocho que asistió al velorio. Según relatan familiares, Angelines permaneció junto al féretro durante varias horas. La ausencia de otros miembros del elenco se debió en parte a compromisos de giras internacionales. Edgar Vivar y Rubén Aguirre acompañaron a la familia durante el entierro en el Panteón Mausoleos del Ángel. Angelines Fernández, profundamente afectada, permaneció más de 2 horas junto a la tumba.
El lazo que tenía con Valdés era tan fuerte que pidió ser sepultada cerca de él. Hoy en día, sus tumbas descansan a pocos metros de distancia. Rigo Tobar fue un ídolo de las masas cuya despedida no estuvo libre de caos ni de pasión. La ceremonia comenzó al mediodía en la funeraria Galloso de Félix Cuevas, donde el cuerpo del cantante fue recibido por una gran cantidad de seguidores. Una vez que el ataúd fue colocado en la capilla, los familiares iniciaron una misa privada y cerraron las puertas, lo que provocó molestia entre los fanáticos. Ante la tensión, la puerta cedió ante la presión del público e ingresaron al salón en medio de una estampida cargada de emoción. La escena fue intensa, gritos, porras y una urgencia colectiva por ver por última vez al hombre que marcó generaciones. El músico fue cremado posteriormente en el Panteón Español y sus cenizas fueron esparcidas en la playa Bagdad, en su natal Matamoros, Tamaulipas, cumpliendo así su última voluntad. En marzo de 2025, con motivo del 20º aniversario de su fallecimiento, se realizó un homenaje en ese sitio que incluyó una ofrenda floral lanzada al mar. José José fue conocido mundialmente como el príncipe de la canción. Su velorio y funeral, tras su fallecimiento el 28 de septiembre de 2019, estuvieron marcados por controversias familiares. Tras el anuncio de su muerte por parte de su hija menor, Sara Sosa, sus hijos mayores, José y Marisol, viajaron a Miami para despedirse, enfrentando dificultades para localizar el cuerpo. El 4 de octubre se realizó un velorio privado en Miami, seguido por un homenaje público en el Miami-Dade County Auditorium. El féretro fue colocado en el escenario mientras mariachis interpretaban sus canciones. A pesar de las tensiones familiares sobre la cremación, una parte de sus cenizas fue recibida en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México el 9 de octubre, donde miles de admiradores le rindieron tributo. Posteriormente se celebró una misa en la Basílica de Guadalupe y el sepelio en el Panteón Francés. Antonio Aguilar fue el Charro de México y una figura fundamental de la música y el cine. Falleció el 19 de junio de 2007 a los 88 años debido a complicaciones derivadas de una neumonía. Tras su muerte en la Ciudad de México, su cuerpo fue trasladado al Teatro Fernando Calderón en Zacatecas para un homenaje póstumo. Miles de personas acudieron para despedirse, acompañados por mariachis. Posteriormente se celebró una misa en la Catedral Basílica de Zacatecas. El cortejo fúnebre continuó hacia el rancho El Soyate, en Tayagua, Villanueva, Zacatecas, propiedad de la familia Aguilar, donde Antonio fue sepultado. El funeral se distinguió por la solemnidad y el profundo reconocimiento del pueblo hacia su legado. Selena Quintanilla fue una de las artistas más influyentes de la música latina. Su funeral fue una de las despedidas más conmovedoras de la historia. Tras su trágica muerte el 31 de marzo de 1995, el dolor colectivo se hizo evidente en Corpus Christi, Texas. El 1 de abril, una vigilia reunió a cerca de 3.000 personas en Bayfront Plaza. Al día siguiente, se organizó una exhibición pública del ataúd en el auditorio Bayfront, a la que asistieron entre 30.000 y 40.000 admiradores. El cuerpo de Selena, vestido con un traje morado y rodeado de rosas blancas, lucía sereno. Debido a rumores sobre si el cuerpo estaba presente, su padre, Abraham Quintanilla, decidió abrir el ataúd al público. El 3 de abril se realizó el entierro privado en el Seaside Memorial Park de Corpus Christi, oficiado por un ministro de los Testigos de Jehová. A pesar de los incidentes mediáticos, la despedida fue una prueba del enorme amor que millones sentían por ella. Chabela Vargas fue una de las intérpretes más intensas y respetadas de la música ranchera. Falleció el 5 de agosto de 2012, a los 93 años, en Cuernavaca, Morelos, después de varias complicaciones de salud. Su muerte provocó una profunda tristeza entre artistas, intelectuales y admiradores, ya que su voz y su estilo único la convirtieron en una figura irrepetible dentro de la música mexicana. Desde que se dio a conocer la noticia, numerosas personalidades expresaron su dolor y recordaron la enorme influencia que tuvo en varias generaciones. Su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México, donde se organizó un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, recinto reservado para despedir a las figuras más importantes de la cultura. El féretro fue colocado en el vestíbulo principal, rodeado de arreglos florales y fotografías que recordaban distintos momentos de su carrera. Desde muy temprano, cientos de personas comenzaron a hacer fila para despedirse de la cantante, muchos de ellos vestidos con ropa tradicional mexicana y portando flores rojas, como las que ella solía llevar. Durante la ceremonia, varios músicos interpretaron algunas de sus canciones más representativas, como La Llorona y Paloma Negra,
provocando momentos de gran emoción entre los asistentes. Amigos cercanos, actores y cantantes acudieron para rendirle homenaje, destacando su valentía, su personalidad fuerte y su manera única de interpretar la música ranchera. El ambiente fue solemne, pero también lleno de respeto y admiración. Después del homenaje, el cortejo fúnebre se dirigió al Panteón Civil de Dolores, donde se realizó una ceremonia más íntima con familiares y amigos cercanos. Sus cenizas fueron colocadas en la rotonda de las personas ilustres, como reconocimiento a su importancia dentro de la cultura mexicana. La despedida de Chavela Vargas fue un reflejo del enorme cariño que el público le tuvo durante toda su vida. Su voz, cargada de sentimiento, continúa siendo recordada como una de las más profundas de la música latinoamericana, y su legado permanece vivo en cada canción que sigue emocionando a nuevas generaciones. Dolores del Río fue una de las actrices mexicanas más importantes de la época de oro del cine y una figura reconocida internacionalmente. Falleció el 11 de abril de 1983 en Newport Beach, California, a los 78 años, después de enfrentar complicaciones de salud derivadas de una hepatitis. Su muerte causó gran tristeza en México, donde era considerada un símbolo de elegancia, talento y orgullo nacional. Tras darse a conocer la noticia, el gobierno mexicano organizó un homenaje especial para despedirla como una de las máximas representantes del arte y la cultura del país. Sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México, donde se le rindió un homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes, recinto reservado para las figuras más destacadas de la vida cultural mexicana. El féretro fue colocado en el vestíbulo principal, rodeado de arreglos florales enviados por artistas, políticos y admiradores. Desde muy temprano, cientos de personas hicieron fila para despedirse de la actriz, recordando sus películas y su gran trayectoria tanto en México como en Hollywood. Durante la ceremonia, se escucharon piezas musicales y se proyectaron escenas de sus filmes más emblemáticos, provocando momentos de profunda emoción entre los asistentes. Al homenaje acudieron figuras del cine, el teatro y la televisión, quienes destacaron su disciplina, su belleza y la manera en que abrió camino para los actores mexicanos en el extranjero. El ambiente fue solemne y respetuoso, reflejando la admiración que el público sentía por ella. Después del tributo en Bellas Artes, el cortejo fúnebre se dirigió al Panteón de Dolores, donde se realizó una ceremonia privada con familiares y amigos cercanos. Dolores del Río fue sepultada en la rotonda de las personas ilustres, como reconocimiento a su enorme contribución a la cultura mexicana. Su funeral fue una despedida digna de una estrella internacional, y hasta hoy su nombre continúa siendo recordado como uno de los más grandes en la historia del cine mexicano. Agustín Lara fue uno de los compositores más importantes en la historia de la música mexicana. Falleció el 6 de noviembre de 1970 en la Ciudad de México, a los 73 años, a causa de un paro cardíaco después de varios problemas de salud que lo habían debilitado en sus últimos años. Su muerte provocó una profunda conmoción en el medio artístico y entre el público, ya que era considerado el creador de algunas de las canciones más emblemáticas de la música romántica en español. Desde que se dio a conocer la noticia, estaciones de radio de todo el país comenzaron a transmitir sus boleros más famosos, mientras miles de admiradores recordaban su legado con tristeza. Su cuerpo fue velado en la funeraria Galloso de la Ciudad de México, donde desde las primeras horas comenzaron a llegar artistas, compositores, políticos y seguidores para darle el último adiós. El féretro fue colocado en una capilla rodeada de arreglos florales enviados desde distintos países, como muestra del reconocimiento internacional que había alcanzado el llamado Flaco de Oro. Durante el velorio, varias personas interpretaron algunas de sus canciones más conocidas, creando un ambiente solemne y profundamente emotivo. Posteriormente, sus restos fueron trasladados al Palacio de Bellas Artes, donde se le rindió un homenaje póstumo, un honor reservado para las figuras más importantes de la cultura mexicana. El recinto se llenó de admiradores que hicieron largas filas para despedirse del compositor. En la ceremonia participaron cantantes y músicos que interpretaron temas como Granada, Solamente una vez y María Bonita, provocando lágrimas entre los asistentes. Después del homenaje, el cortejo fúnebre avanzó lentamente por las calles de la Ciudad de México rumbo a su última morada, acompañado por una multitud que aplaudía y cantaba sus canciones. Finalmente, Agustín Lara fue sepultado en la rotonda de las personas ilustres en el Panteón de Dolores, como reconocimiento a su enorme aportación a la música y a la cultura mexicana. Su funeral fue una despedida digna de un artista que marcó una época,
y hasta hoy sus composiciones continúan siendo interpretadas en todo el mundo, manteniendo vivo el recuerdo del hombre que le cantó al amor como nadie más. Pedro Armendáriz fue uno de los actores más importantes de la época de oro del cine mexicano y una figura reconocida tanto en México como en Hollywood. Falleció el 18 de junio de 1963 en Los Ángeles, California, a los 51 años, después de enfrentar una larga batalla contra el cáncer. Su muerte causó una profunda conmoción en el medio artístico, ya que era considerado uno de los intérpretes más talentosos y respetados de su generación. Tras darse a conocer la noticia, numerosas personalidades del cine, el teatro y la política expresaron su tristeza por la pérdida del actor, recordando su participación en películas que se convirtieron en clásicos del cine mexicano. Siguiendo el deseo de su familia, sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México, donde se organizó un velorio al que acudieron actores, directores y amigos cercanos para darle el último adiós. El féretro fue colocado en una capilla rodeada de arreglos florales enviados por colegas de México y del extranjero, reflejando el reconocimiento internacional que había alcanzado a lo largo de su carrera. Desde las primeras horas comenzaron a llegar admiradores que querían despedirse del actor que había representado al mexicano fuerte, valiente y honorable en numerosas películas. Después del velorio, se realizó una ceremonia religiosa en la que familiares y compañeros recordaron su profesionalismo y su carácter firme, cualidades que lo distinguieron dentro y fuera de los escenarios. El cortejo fúnebre avanzó por las calles de la Ciudad de México acompañado por seguidores que se detenían para aplaudir al paso de la carroza, en señal de respeto hacia uno de los grandes actores del cine nacional. Finalmente, Pedro Armendáriz fue sepultado en el Panteón Jardín, donde descansan varias figuras de la época de oro. Su funeral fue una despedida solemne y llena de admiración, reflejando el lugar que ocupó en la historia del cine mexicano. Hasta hoy, su nombre sigue siendo recordado como símbolo de talento, disciplina y orgullo nacional, y sus películas continúan siendo transmitidas como parte fundamental del legado cultural de México. Luis Aguilar fue uno de los actores y cantantes más representativos de la época de oro del cine mexicano, recordado por sus papeles de charro alegre y galán en numerosas películas rancheras. Falleció el 24 de octubre de 1997 en la Ciudad de México, a los 79 años, después de varios problemas de salud que lo habían debilitado en sus últimos años. Su muerte causó tristeza entre los seguidores del cine clásico mexicano, ya que fue compañero de grandes figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete y Antonio Aguilar, con quienes compartió pantalla en varias producciones que marcaron una época. Tras darse a conocer la noticia, su cuerpo fue velado en una funeraria de la Ciudad de México, donde desde las primeras horas comenzaron a llegar familiares, amigos y compañeros del medio artístico para darle el último adiós. El féretro fue colocado en una capilla rodeada de arreglos florales enviados por actores, cantantes y admiradores que recordaban su larga trayectoria dentro del cine nacional. Durante el velorio se vivieron momentos de profunda emoción, ya que muchos asistentes recordaban anécdotas de las filmaciones y destacaban el carácter alegre y sencillo que siempre lo distinguió. Entre los presentes estuvieron figuras del espectáculo que trabajaron con él durante las décadas de los 50 y 60, quienes resaltaron su profesionalismo y su amor por la música ranchera. Algunos admiradores llevaron discos, fotografías y sombreros de charro para rendirle homenaje, recordando los personajes que lo hicieron famoso en todo el país. Aunque su despedida no fue tan multitudinaria como la de otros ídolos de su generación, el cariño del público se hizo notar en cada muestra de respeto. Después del velorio, el cortejo fúnebre partió rumbo al Panteón Jardín, en la Ciudad de México, donde fue sepultado junto a otras grandes figuras del cine mexicano. La ceremonia se realizó en un ambiente solemne y familiar, acompañado por aplausos y palabras de despedida. Con su partida se cerró otro capítulo de la época de oro, pero su imagen de charro sonriente y su legado en el cine y la música continúan siendo recordados por quienes crecieron viendo sus películas y escuchando sus canciones. Armando Manzanero fue uno de los compositores y cantantes más importantes de la música mexicana. Falleció el 28 de diciembre de 2020 en la Ciudad de México, a los 85 años, después de presentar complicaciones de salud. Su muerte causó una profunda tristeza en México y en toda América Latina, ya que era considerado una figura indispensable de la canción romántica en español. Desde que se dio a conocer la noticia, artistas, políticos y admiradores expresaron su pesar por la partida del autor de temas que marcaron a varias generaciones, como Somos Novios, Contigo Aprendí y Esta Tarde Vi Llover.
Debido a las condiciones sanitarias de ese momento, su despedida se realizó de una manera más reservada que la de otros grandes ídolos mexicanos. Sus restos fueron cremados en una ceremonia privada, acompañada por sus familiares más cercanos. Aún así, el cariño del público se hizo evidente a través de homenajes en medios de comunicación, mensajes en redes sociales y programas especiales de radio y televisión que recordaron su trayectoria y su enorme legado dentro de la música. Días después, en su natal Mérida, Yucatán, se le rindieron homenajes oficiales en reconocimiento a su carrera y a su importancia como uno de los mayores representantes de la cultura mexicana. Autoridades, músicos y admiradores participaron en actos solemnes para despedir al maestro, destacando no solo su talento como compositor, sino también su sencillez, su sensibilidad y su amor por México. Aunque no hubo un funeral multitudinario como el de otras figuras de la época de oro, la despedida de Armando Manzanero estuvo cargada de respeto, emoción y gratitud. Su partida dejó un vacío enorme en la música romántica, pero su obra permanece viva en la voz de incontables artistas y en el corazón de millones de personas que siguen encontrando en sus canciones una forma profunda de entender el amor. Ignacio López Tarso fue uno de los actores más respetados del teatro, el cine y la televisión mexicana. Falleció el 11 de marzo de 2023 en la Ciudad de México, a los 98 años, después de permanecer varios días hospitalizado por complicaciones de salud derivadas de una neumonía. Su muerte provocó numerosas muestras de respeto dentro del medio artístico, ya que era considerado uno de los últimos grandes representantes de la época de oro del cine mexicano y una figura fundamental en la historia cultural del país. Desde que se dio a conocer la noticia, actores, directores, escritores y admiradores recordaron su larga trayectoria, destacando su disciplina, su voz inconfundible y su participación en obras como Macario, considerada una de las películas más importantes del cine nacional. Su cuerpo fue velado en una funeraria de la Ciudad de México, donde familiares, amigos y compañeros del medio acudieron para darle el último adiós. El féretro fue colocado en una capilla rodeada de arreglos florales enviados por instituciones culturales, compañías de teatro y admiradores que querían rendir homenaje al actor. Durante el velorio se vivieron momentos de profunda emoción, ya que muchos recordaban su larga carrera sobre los escenarios y su compromiso con el arte. Diversas figuras del espectáculo destacaron que López Tarso trabajó prácticamente hasta el final de su vida, manteniéndose activo y cercano al público que lo siguió durante décadas. Posteriormente, se organizó un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, donde se le rindió tributo como una de las grandes figuras de la cultura mexicana. El féretro fue colocado en el vestíbulo principal del recinto, mientras cientos de personas hicieron fila para despedirse. Durante la ceremonia se escucharon palabras de reconocimiento hacia su legado, resaltando su aportación al teatro clásico, al cine y a la televisión. Después del homenaje, sus restos fueron trasladados al Panteón Jardín, donde se realizó una ceremonia privada con familiares y amigos cercanos. La despedida de Ignacio López Tarso fue solemne y respetuosa, reflejando el enorme reconocimiento que ganó a lo largo de casi 8 décadas de carrera. Su nombre quedó grabado como uno de los actores más importantes en la historia de México, y su legado continúa vivo en cada obra, película y personaje que dejó como parte del patrimonio cultural del país. Vicente Fernández fue el máximo ídolo de la música ranchera en la época moderna. Falleció el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años en Guadalajara, Jalisco. El hecho de que muriera el Día de la Virgen de Guadalupe fue visto como un detalle simbólico para el artista. Su cuerpo fue trasladado al rancho Los Tres Potrillos, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. En la arena VFG se instaló una capilla ardiente donde más de 50,000 personas acudieron para rendirle homenaje. Las imágenes mostraban a familias completas cantando sus temas más representativos. Durante la ceremonia religiosa, su hijo Alejandro Fernández interpretó la canción Volver, Volver, marcando uno de los momentos más emotivos de la despedida del charro de Huentitán. Vicente Fernández fue velado rodeado de flores blancas, sus favoritas, y junto a su féretro se colocó su característico sombrero de charro. Toda la ambientación fue preparada para reflejar la esencia del artista, sobria, elegante y profundamente mexicana. Aunque la despedida fue muy emotiva, no estuvo libre de polémica. Algunos medios de comunicación se quejaron de haber sido excluidos del acceso al recinto, ya que la familia permitió la cobertura únicamente a ciertas cadenas seleccionadas. Además, la figura de Vicente ya había sido motivo de críticas antes de su fallecimiento debido a diversos escándalos. Durante el funeral se vivieron momentos muy íntimos y conmovedores.
Doña Cuquita, su esposa, fue vista visiblemente afectada, al igual que sus hijos y nietos. Alejandro Fernández se mantuvo sereno, pero emocionado, y durante su interpretación musical la voz se le quebró en varias ocasiones. Los fanáticos, por su parte, colocaron flores, veladoras, cartas y objetos personales cerca del ataúd. Las redes sociales se llenaron de mensajes de agradecimiento, videos conmemorativos y homenajes musicales en toda América Latina. El sepelio se realizó en una ceremonia privada dentro del jardín del rancho. Vicente Fernández fue enterrado en una tumba rodeada de árboles, junto a una estatua ecuestre de bronce que lo representa montado a caballo, como era su costumbre. Este sitio fue elegido por la familia para que el público pudiera visitarlo en el futuro y rendirle homenaje. El legado de Vicente Fernández permanece intacto. Su carrera se extendió por más de 5 décadas, grabó más de 80 álbumes, protagonizó películas y se convirtió en uno de los máximos representantes de la cultura mexicana en el mundo. Su funeral, transmitido en vivo por diversos canales, fue seguido por millones de personas en México, Estados Unidos y otros países, dejando claro que su voz y su figura no solo pertenecen al pasado, sino que continúan vivas en el corazón del pueblo. Y como estas, hay muchos más funerales de famosos mexicanos que estuvieron rodeados de polémica, secretos y momentos que el público nunca olvidó, despedidas donde el dolor se mezcló con el escándalo y donde, detrás de las coronas de flores, se ocultaban historias que casi nadie se atrevía a contar. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, porque seguiremos revelando los funerales más impactantes, los conflictos familiares más fuertes y los momentos más incómodos que ocurrieron frente a todo México.